Hola a ti que me estás mirando del otro lado de la pantalla. Hoy estaremos así un poco informales porque te estaré contando cómo fue mi entrevista en el Consulado de España en Cuba. Así que toma lo que tengas cerca, un café, un té, agua y ponte cómodo que comenzamos. Me hubiera gustado mucho hacer este video en otra locación, pero el otoño y el agua no me dejaron, así que vamos a conformarnos con este rinconcito dentro del cuarto para hablar bien de cerquita y contarte cada uno de los detalles de mi entrevista en el Consulado de España en Cuba. Sé que para aquellas personas que necesitan un visado para venir a estudiar a España, este es uno de los pasos más preocupantes y con muchísima razón, porque al final la embajada en tu país es quien tiene la decisión para darte el consentimiento, por decirlo de alguna forma, para cumplir aquello que tanto anhelas. Aunque sé que me ven personas de diferentes países, obligatoriamente tengo que enfocarme en la Embajada de España en Cuba porque fue la experiencia que tuve. No sé si en otros lugares sea tan difícil como allí, pero la realidad es que a diario se ven muchísimas denegaciones y se vuelve muy estresante, pero muy estresante la espera hasta que te dan el resultado de si fuiste visado o no. A ver, vamos a comenzar y no precisamente por el día de la entrevista. Antes de llegar ahí, hay un punto que no sé cómo será actualmente, pero en mi momento era bien complicado. El tema de las credenciales. Anteriormente no era así, pero a partir de julio, creo, del año pasado, la Embajada de España en Cuba implementó un sistema para poder obtener cita que consistía en que tenías que enviar un correo con tus datos y adjuntar el chequeo médico, los antecedentes penales y la carta de aceptación del programa de estudios. Ese correo se enviaba a un correo del consulado y tenías que esperar respuesta para poder sacar la fecha de entrevista. ¿Por qué digo que es complicado? Porque se volvió un poco abrupto el tema de que hay muchas personas que le llegaba la respuesta a los 2 o 3 días, pero también existían personas que se le demoraba 1 mes, 2 meses, incluso tenían que enviar correos y personal de la embajada para preguntar y hacer gestiones para ver cuándo podían recibir respuesta, porque el tiempo corría y por supuesto muchos como yo llegaron tarde al inicio de su curso académico. Mi caso no fue la excepción. Es verdad que quizás no me demoré tanto como otras personas, pero sí tardaron en llegarme las credenciales poco menos de 1 mes. Creo que fueron como 25 días en el que tuve que enviar 2 correos porque ya iba súper atrasada para el máster. De hecho, llegué prácticamente 2 meses tarde, que eso me golpeó un poco, pero bueno, llegó el correo, pude sacar mi cita y aquí es cuando comienza la parte de la entrevista. De que me llegaron las credenciales a que saqué cita, dejé un margen de 7 días para terminar de confeccionar el expediente, porque sí tenía documentos ya con antelación, pero por ejemplo el extracto bancario o estado de cuenta siempre quise sacarlo con los menores días de antelación a la cita, y efectivamente fue lo que hice. En cuanto al expediente, no creo que sea objetivo detallarlo aquí, porque es un caso particular para cada cual, pero sí es verdad que más adelante haré un video hablando específicamente de cada uno de los documentos que se presentan. Respecto a los medios económicos, que sé que es de las cosas que más preocupan porque se fijan muchísimo en eso a la hora de la entrevista. Cada caso también es particular, depende de los medios con los que cuente, pero yo tenía mi beca que por suerte cubría alojamiento, manutención y matrícula. Es decir, que solamente tenía que presentar medios económicos para cubrir el pasaje de avión de ida y regreso, que los respaldé con una donación que me había hecho un familiar que ya tenía en el banco con muchos meses de antelación. Y llegó el día de la entrevista. A ver, yo no les puedo decir mentiras. Estaba muy
pero muy nerviosa. Y la verdad que llegué bien temprano. Mi entrevista era a las 9:15 de la mañana, llegué como a las 8:30. Y no fui sola, mi esposo me acompañó porque él también tenía que presentarse a entrevista por los mismos motivos, así que nos teníamos el uno al otro para calmarnos un poco, pero igual, por mucho que uno se haga un psicoanálisis, un autoanálisis de la situación, siempre se va a estar nervioso porque es un día demasiado importante, un día que va a definir tu vida y que posiblemente, como era mi caso, la única vía de escape para salir de mi país y para cumplir mi objetivo, que era estudiar en España. Antes de entrar al consulado, en una taquilla tienes que dejar los objetos personales. Ya nosotros habíamos dejado con otra persona que nos había acompañado los teléfonos móviles para no tener que entregarlos ahí. Y ya de ahí pasamos directamente a una sala, es decir, un salón con sillas donde se espera el turno hasta que te llamen de taquilla. En ese momento te dan una especie de formulario con una serie de preguntas que debes contestar y presentarlo cuando ya llegues a la taquilla. Y es verdad que nos demoramos bastante, creo que estuvimos sentados allí como 1 hora y iban bastante lentos. La verdad es que estaba bastante lento. Y estoy hablando así con ustedes y estoy nerviosa porque recordarlo de verdad que es como volver a vivirlo. Ese momento de espera me dio tiempo para pensar muchas cosas, incluso en algún momento se oían preguntas que le hacían a otros compañeros, documentos que les pedían que tenían que haber presentado, uno se ponía nervioso buscando en el expediente a ver si el documento estaba, pero nada, es un proceso que imagino que la mayoría de las personas pasan de la misma manera, porque inconscientemente estás allí esperando y la espera, creo que en cualquier concepto es insoportable. Y llegó el momento. Me llamaron a taquilla, estuve esperando unos minutos porque la persona que me atendió, un señor muy amable, estaba haciendo algunas cosas y me dijo que me esperara. Y nada, cuando ya comenzó a atenderme, me pidió el expediente completo, comenzó a hojearlo. Yo creo que estaba hasta temblando de los nervios y comenzó a hacerme preguntas. Así, recordando, me preguntó que cómo había obtenido la beca, que era algo muy interesante, como si ellos nunca hubieran visto a nadie presentarse con beca. Ahí tuve que explicarle cómo había sido el proceso para la aceptación, cómo había contactado con la universidad. Él me iba, es decir, íbamos conversando y dialogando acerca del tema. Recuerdo que se sorprendió con mi beca porque me dijo que no era usual que las personas se presentaran con una beca que abarcara ese tipo de cosas. Recuerdo que hablamos incluso respecto a otras cosas de la documentación, pero les voy a ser sincera, ahora mismo no recuerdo con claridad. Lo que sí, debo reconocer que fue bastante amable. Hubo un momento que ya dejé de sentir nervios, se convirtió en un diálogo fluido, creo que hablamos hasta del tiempo. Y respecto a los medios económicos, increíblemente, no me preguntó absolutamente nada. Respecto a eso, no hubo ningún tipo de conversación. Tuve que firmar el resguardo que me daban, me explicó acerca de cómo tenía que seguir las fases por las que va pasando después de que te presentas en la entrevista. Firmé y ya, fue súper rápido. Ya les digo, las cosas que hablamos fueron fundamentalmente de la beca, de cómo la había obtenido, de él me decía mucho hoy, que bueno, incluso creo que en algún momento me felicitó porque no era usual y nada, no fue nada del otro mundo. Y en ese momento cuando salí de ahí no sabía si eso había sido bueno o malo. La verdad es que salí de allí sin saber si iba a ser visado o no, pero mucho más aliviada. Mi vida dependía de otra persona, es verdad, sabía que eso no era del todo bueno, pero no les puedo explicar el nivel de alivio
era un peso inmenso, me había quitado de encima. Habían sido muchos meses de estrés, de preocupación, de perder horas de sueño, que ya había soltado. Literalmente fue un desplome total y salí de allí sabiendo que venían días bastante estresantes, pero muchísimo mejor. Muchísimo mejor, no les puedo decir otra cosa. Y comenzó la espera. Como ya les dije, en la entrevista me entregaron un resguardo donde aparecía un código con el que tenía que ingresar en la página web de la embajada y me enseñaba la parte del proceso por la que iba mi petición. El primero fue en trámite, se llama así, que duró como 3 días hasta que pasé a la parte de resolución. Ya sí, esta parte de resolución demora muchos más días, que es la espera más pesada, por decirlo de alguna forma, porque es revisando y revisando y el estado no cambia y el tiempo corriendo y uno se estresa, se plantea 20.000 cosas en la cabeza, hasta que creo que esa fase me duró una semana. La verdad que fue bastante rápido, pensé que iba a ser más lenta. Y después de esa semana pasa a expedición. A ver, este puntico es importante porque hay una especie de mito, por decirlo de alguna forma, porque no está demostrado científicamente, que la fase de expedición puede demorar segundos, minutos, horas. Incluso conozco personas que se le ha demorado días para pasar a la parte final, que es resuelto. Pero ¿qué pasa con la expedición? Muchos dicen de que si ves la fase de expedición es porque estás un 98%, ese tiempo, tienes un 98% de probabilidades de que estés aprobado. ¿Y qué me pasó a mí? Que no la vi. Pasé directamente de resolución a resuelto y no les puedo explicar toda la preocupación que tenía en mi cabeza en ese momento. Ahí comenzó a rondar por mi cabeza que me habían denegado y no podía esperar. Al otro día, que normalmente te dicen que vayas dentro de 2 días, al otro día fui a la embajada, hice mi cola, mi respectiva fila, y ese tiempo ha sido para mí de los tiempos más largos de mi vida. Ahí una persona se para en taquilla, comienza a llamar por los nombres. Creo que fui una de las últimas en ser llamadas y les confieso que tenía deseos de vomitar, mareos, me sentía súper mal, porque ver tantas personas que son denegadas, que salen de ahí con el alma hecha a pedazos y yo sin saber qué iba a hacer de mí, la verdad que se pasa un momento terrible. Y nada, me llamaron cuando dijeron mi nombre, por supuesto me dirigí a taquilla y es una emoción tan grande cuando la señora que me atendió abrió mi pasaporte y pude ver el cuño del visado. No les puedo explicar, es que es una emoción que no tiene forma de ser explicada con palabras. Me sentí pero tan bien, tenía ganas de dar gritos, de saltar, pero hay que mantener la compostura porque uno es una señorita. Recogí el pasaporte, firmé un documento que me dieron y nada, salí de ahí súper contenta, llamando a todas las personas que sabía que iba a alegrar, llorando de felicidad porque no podía ser de otra forma. Y así fue como fui visada satisfactoriamente y nada, fue el comienzo de esta gran experiencia que estoy viviendo y que le doy 1000 gracias a Dios, a la vida, por darme esta oportunidad. Y nada, señores, esa fue mi experiencia. Quizás no fue traumática como la de otras personas, pero fue la mía
les expresé la manera en que la viví, en que la sentí, y espero que a ustedes les haya gustado mucho. Si fue así, déjenme por aquí un like, que no cuesta, no tienes que pasar ningún tipo de trabajo. Si te gustó, llégate aquí a este botoncito que está así y lo tocas y ya está. Suscríbete si no lo has hecho y comparte para que pueda llegar a muchas más personas que quizás estén interesados en el tema. Así que espero que me sigas acompañando en esta aventura y nos vemos en el próximo video. Chao.